Y yo siempre había pensado que era lo contrario, ¿no? En las responsabilidades era donde se veía a las personas. Y siempre decimos que la gente ama los privilegios, pero no tanto las responsabilidades, o que privilegios y responsabilidades van de la mano. Pero este autor dice que si quiere probar el verdadero compromiso de una persona, de un siervo, si hay alguien comprometido, y estaba hablando pues específicamente de la iglesia, dele privilegios. Porque si tú le das privilegios, si esa persona está verdaderamente comprometida, nunca pretenderá promover a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Jamás querrá llevarse la gloria para Él, sino que trabajará siempre para darle la gloria a Dios, para que el reino de Dios se fortalezca, para que la iglesia crezca, para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que cuando le damos privilegio a alguien, Él, cuando hace todo de corazón, con amor, para darle la gloria a Dios, está demostrando que tiene un verdadero compromiso, que es un verdadero siervo. Decía el autor, un verdadero siervo jamás usará sus privilegios para promoverse a sí mismo. Lo hará únicamente para promover el reino de Dios. Y eso es lo que dice nuestra visión. Transformamos familias, ¿para qué? Para la extensión del reino de Dios. Si a usted le preguntan cuál es la visión de su iglesia, es muy sencilla. Transformamos familias para la extensión del reino de Dios, mediante esa misión que vimos antes. Quiero hablarles hoy de comodidad o compromiso. Comodidad o compromiso. Quiero que hablas la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 2. Versículo número 6. Filipenses capítulo 2, versículo número 6. ¿No lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, el cual, está hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Permítame redondear un poquito el contexto en el cual está escrito este pasaje de la Biblia. Este texto está en una carta, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, la cual escribe el apóstol Pablo estando preso, para que la iglesia, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio de la crisis de todo tipo estaba pasando la iglesia de los filipenses, crisis con los falsos maestros, crisis económica, crisis con los líderes. Dice él, para que en medio de esas tribulaciones conserven su gozo. Si algo habla la carta de los filipenses, es llamada la carta del gozo, porque él, estando en la cárcel, dice: estoy aquí en la cárcel y estoy gozoso. Y él quiere como contagiar esa alegría, ese gozo que siente aún estando en la cárcel, pero que Dios ha usado ese encarcelamiento del apóstol Pablo para predicar el evangelio, para extender el reino de Dios. Así que el texto habla de la encarnación
de Jesucristo o de Dios como hombre. Cristo, el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, toma ahora forma de hombre y deja voluntariamente su gloria para venir a esta tierra y convertirse en un hombre, con el fin de cumplir la voluntad del Señor, la voluntad del Padre. Pablo no está, o más bien Pablo está atento a las necesidades de la iglesia. Sin embargo, uno pensaría que esta porción de la escritura, que es una porción muy importante, una tremenda exposición teológica, para algunos comentaristas es el corazón de la carta a los filipenses, para otros incluso es el corazón de la Biblia, porque eso es, o sea, Dios se hace hombre para salvarnos. Ese es el corazón de la Biblia. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Que no es solamente una exposición teológica importantísima, sino que Pablo quiere significar algo más profundo. Y quiere entonces contextualizar con la misma carta en Filipenses capítulo 4, versículo número 1. Para que miremos qué es lo que motiva a Pablo para hacer semejante exposición teológica. Pues lo que motiva a Pablo son unas desavenencias que estaban en la iglesia. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Mire todas las palabras de cariño que expresa el apóstol Pablo allí en su carta. Pero en el versículo 2 evidencia lo que acabamos de decir. Ruego a quién, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos siempre, otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en la iglesia de Filipos? Que Evodia y Síntique no estaban de acuerdo, no sabemos exactamente en qué, pero lo que él dice es que sean por favor de un mismo sentir. Así que lo que Pablo está promoviendo acá es un estilo de vida, es un modelo, es una manera de convivir los unos con los otros en medio de la iglesia que estaba viviendo o pasando por momentos de dificultad, por tribulaciones, por las tensiones normales que surgen en medio de una iglesia. Las tensiones normales que surgen cuando hay una comunidad, porque todos pensamos a veces diferente, porque todos tenemos temperamentos diferentes. Es más, en una iglesia hay culturas diferentes, hay gente que es de diferentes lugares del país. Hay diferentes culturas o microculturas porque cada uno fue criado en su propia familia y cada uno pues tiene una forma de ver la vida de una manera diferente. Es más, en algunas iglesias y probablemente en nuestra iglesia hay gente que ha sido pastoreada por varios pastores y esos varios pastores pues le han dado un tinte diferente a las personas, les ha dado una manera, una perspectiva diferente y eso crea tensiones y eso crea a veces roces entre las personas de la iglesia. Eso le pasaba a Evodia y a Síntique. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, aquí hay un problema, aquí hay una dificultad. Pero, ¿qué tiene que ver, pastor, esa dificultad que tienen en Ido y Sinto que con ese tremendo pasaje donde habla de la encarnación de Dios? Volvamos a Filipenses capítulo 2, versículos número 1. Filipenses 2:1. Por tanto, está diciendo ahora, si hay alguna consideración en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, y subrayo ahí, ¿qué? Sintiendo lo mismo. ¿Cuál era el problema de Bodia y Sintique? Que no sentían lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, y a través de toda la carta el apóstol Pablo repite esa palabra, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de amor en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procure interesarse por los demás. Entonces Pablo lo que está diciendo, esta es la forma, esta es la manera de que debemos comportarnos en la iglesia. Ser de un mismo sentir requiere que seamos humildes. Ser de un mismo amor requiere una comunión diaria con Dios y una llenura del Espíritu Santo. Ser de un mismo espíritu requiere que maduremos espiritualmente. Ser de un mismo propósito requiere que yo sacrifique mi voluntad en aras de la voluntad de Dios sobre mi vida. Y es obvio que cuando nosotros hacemos esto que está diciendo el apóstol Pablo, los problemas de Evodia y de Sintique quedarán resueltos. Este es el modelo de Pablo. Pablo propone esta solución a la problemática de la iglesia. Las grietas que pueden estar saliendo en la iglesia, no solo las físicas, sino también las espirituales, pueden quedar sanadas de esta manera. Pero la pregunta ahí sería, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo vivimos esto? ¿Cómo ser de un mismo sentir? ¿Cómo ser de un mismo amor? ¿Cómo ser de un mismo sentir espiritual? ¿Cómo conciliar en medio de las diferencias? ¿Cómo dejar de criticar todo lo que se hace en la iglesia? ¿Cómo procurar más bien construir entre todos una comunidad que cumpla con este modelo? Yo he recibido voces. Alguien me dijo,
pastor, donde le vengan a inspeccionar esto, les sellan esta iglesia. Un hermano de acá. Yo le dije, sí, hermano, ¿qué podemos hacer? Dijo, yo no sé, pero le van a sellar. Bueno, alguien que casi no viene a la iglesia, una persona que por su trabajo no lo vemos frecuentemente aquí, me escribió y me dijo, pastor, dígame y yo mando a arreglar todo esto de la iglesia. La voz de una persona que todos los domingos está aquí, que es de entera confianza, y la voz de otra persona que por X o Y motivo, no es que sea un asistente asiduo a la iglesia, y él dice, pastor, yo le mando un obrero y le arreglamos y pintamos todo, deme la oportunidad de bendecirlo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo procuramos construir, repito, una comunidad que cumpla con este modelo? Pues ahí está en el versículo 5. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Es decir, Pablo está conectando el asunto de tener una misma comunión, de sentir lo mismo, de tener el mismo amor, de ser unánime, de sentir una cosa, de no mirar cada uno lo suyo, sino dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo nuestro Señor, que aunque era Dios, no consideró el ser igual que Dios, sino que renunció a sus privilegios divinos y se humilló a sí mismo. Entonces, conectemos lo que dije en la introducción con este texto. Si el verdadero compromiso de un siervo se da cuando le dan privilegios, entonces el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. ¿O piensa usted que alguien tiene más privilegios que nuestro Señor Jesucristo? Nadie nunca tuvo ni tendrá más autoridad, nadie tendrá más poder, nadie será más glorioso, nadie podrá ser mejor que nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenía los privilegios o no los tenía? Tenía todos los privilegios. Ninguno de nosotros, por más que nos esforzáramos, podríamos tener todos los privilegios de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mejor ejemplo de compromiso y de ser siervo está en el Señor Jesucristo, porque Él tuvo todos los privilegios. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿O qué es lo que compara el apóstol Pablo diciendo a los filipenses con lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Es: deja los privilegios. El Señor dejó los privilegios, no quiso aferrarse a sus privilegios, sino que los dejó. Dice, no se aferró a ellos y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero permítame explicarle un poco ese versículo número 5. Permítame usar un poco de gramática y luego le voy a explicar. No se va a asustar por lo que voy a decirle, sino es para que podamos. Haya pues en vosotros. Estas palabras, haya pues en vosotros, están en un presente continuo. ¿Y qué significa un presente continuo? Es una acción que debe continuarse
permanentemente. No es algo que debe hacerse siempre, que debe hacerse todos los días. Lo que el Espíritu Santo quiso decirle al inspirar al apóstol Pablo es que Dios te está llamando a tener una actitud mental, una disposición de vida continua, que yo tengo que adoptar esto como un estilo de vida, de forma continua, de forma permanente. No es que aquí aquí sea uno y en la casa sea otro y en el trabajo otro y en la universidad otro. No, es de una manera constante, siempre. Por eso está esa palabra en el presente continuo. O sea, cada vez que la leemos está diciendo hoy le toca a usted hacer esto. Hoy le toca a usted comportarse como un siervo comprometido. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Hoy en el trabajo tienes que comportarte como un siervo comprometido. Comportarme como un siervo es ser como un siervo. Pero esta frase también está en forma activa. En el griego está en presente continuo, forma activa. Es decir, el sujeto no es un sujeto pasivo. El sujeto participa de una forma en que acciona. No soy siervo de una manera pasiva, soy siervo de una manera activa. Tengo que, igual que Cristo, renunciar a aquellas cosas que no me dejan ser siervo. Tengo que dejar de lado las pretensiones mías. Tengo que dejar de lado mis privilegios, al igual que Cristo, y humillarme para poder ser siervo. Tengo que dejar de lado el egocentrismo. Tengo que luchar, tengo que accionar, tengo que orar, tengo que poner de mi parte. No me va a llegar, porque el sujeto no es pasivo, es activo. Tengo que luchar contra la superficialidad de esta generación. Tengo que luchar contra todo lo que esta generación está viviendo. Tengo que luchar contra el mundo. Tengo que luchar contra los deseos de mi propia carne. Necesito luchar contra el relativismo de este mundo, porque hoy para este mundo todo es relativo, todo depende. Todo depende. Todo está bien. Hoy en este mundo todo está bien. Desde que tú te sientas bien, eso está bien. Y acuñamos una frase: desde que yo no le haga mal a nadie, todo está bien. Requiere acción, pero resulta que esta generación está en una forma pasiva. Esta generación de la iglesia está en una forma pasiva. Hoy asisto a la iglesia cuando quiero. Hoy es mejor que oren por mí, no quiero orar. Antes orábamos. Si el pastor no estaba, los jóvenes orábamos. Un día llegamos a hacer un trabajo en la iglesia. Llegó una muchacha, tocó en la iglesia y dijo: a mí me dijeron que aquí me pueden ayudar. Soy adicta a la cocaína y me dijeron que aquí en esta iglesia me pueden ayudar. Venía descalza, venía trasnochada, y nosotros dijimos: ay, llamemos al pastor para que ore. ¿Dónde estará el pastor? Pastor, no, siga. Y los jóvenes que estábamos ahí, oramos por ella. Y oramos casi todo el día. Nos turnábamos hasta que fue libre. Al otro día estuvo en la iglesia vestida. Me hizo acordar del endemoniado ganadero. Vestida en su cabal juicio.
Y ella dice, nunca más volví a sentir abstinencia, absolutamente nada. Pasaba algo y orábamos los unos por los otros. Pero, ¿cuál es el asunto hoy? No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor. Como el devocional llega, y a usted le llega el de Pepito, el de Pablo, el de Pedro, el que usted quiera. Entonces, yo tengo problema, ¿sí? Como ahora la Biblia está en audio, ¿cierto? Entonces, ¿leyó la Biblia así? Sí, yo leo la palabra, debajito de las cobijas la pongo en audio. Esta forma es una forma activa, no es una forma pasiva. La iglesia de hoy está pasiva, no quiere dar. Y aquí sí exhorto a la iglesia. Para la muestra, un botón acá. Llegamos tarde a la alabanza porque no quiero dar. Llego a la hora de la prédica para que me den, para que Dios me dé, pero dar yo no. Ahí sí no puedo decir las otras iglesias, digo esta iglesia. Nos acostumbramos a recibir, pero no a dar. Me quejo, murmuro cuando no me ministran, cuando no me oran, cuando no me aconsejan, porque es más fácil. Pastor, dígame qué hago, ¿sí? Yo no quiero como ni pensar. ¿Qué hago? Y entonces uno le dice, ore. Pastor, ya he orado. ¿En serio? Bueno, pastor, más o menos. Hoy queremos todo, pero no damos nada. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: tengo que esforzarme, tengo que frenar esa actitud rebelde de mi corazón, natural en mi corazón, porque es natural que nos rebelemos, la carne se rebela. Entonces tengo que esforzarme, tengo que tener un corazón conforme al que tiene Cristo. Pero además la frase no solo está en un presente continuo, en una forma activa, sino que además está de una manera imperativa. Pablo no está diciendo: oiga, sería bueno, yo les recomiendo, mire, les voy a dar un tremendo consejo, les hago una sugerencia. No, Pablo está dando una orden. Es imperativo, haya en vosotros, es una orden, es algo que sí o sí tenemos que hacer. En resumen, debes renunciar a tu voluntad de una manera activa, lo debes de hacer de manera continua y debes obedecer a Dios para que puedas transformarte en un siervo que tiene compromiso. Sin embargo, este no es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Él no se transformó en siervo. Él era siervo desde la eternidad. Desde la eternidad, Él decidió que iba a venir a esta tierra, que se iba a convertir en hombre y que iba a dar su vida por nosotros los pecadores. Él lo decidió, Él no necesitó ser transformado. Él abrió sus manos para entregarnos toda su gloria, toda su honra, todo eso. Se despojó. A mí me llama la atención, me gusta, dice, se despojó. No se aferró a sus privilegios, sino que los entregó, abrió sus manos. Pero nosotros nacemos con las manos cerradas.
Nosotros nacemos con las manos empuñadas. Decimos que la gloria es para Dios, pero queremos el crédito. Decimos de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitamos. Pero nos creemos los dueños de nosotros mismos. Y a veces nos creemos dueños de los demás. Encontré esta frase de Warren Wiersbe en su libro llamado a ser siervos de Dios. Dice: el ministerio, o sea, el servicio, ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. El ministerio ocurre cuando los recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. Así lo que uno ve aquí en Dios es una actitud, ve un abandono de su posición, ve una autorrenuncia, una abnegación, un sacrificio que podríamos decir de una manera absurdo. Porque es absurdo que Dios muera en lugar de los hombres. Porque es absurdo que el dador de vida pierda su vida. Porque es absurdo que el juez tome su lugar o tome el lugar del acusado. Que el inocente muera por el culpable. No cabe en nuestra cabeza que el Rey de gloria, que se viste de gloria, termine desnudo en una cruz, siendo oprobio. Es absurdo que el Señor se convierta en siervo. Pero eso es lo que Él vino a demostrar aquí. Para que Evodia y Sintique sean de un mismo parecer. La clave está en la obediencia de Dios. Su humildad le permitió renunciar a sus privilegios. Su obediencia le ayudó a ser fiel hasta el final, hasta la muerte. Su disposición al quebrantamiento le permitió que pudiera venir del cielo y morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y que Dios lo exaltara, como es lo que sigue. Concluyo con esto, hermanos. Versículo 9. Concluyo citando la palabra. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y entonces el apóstol Pablo concluye y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y añade, versículo 14: haced todo, ¿sin qué? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Inclinemos nuestro rostro y que podamos conectarnos con eso que Dios o que Jesús nos muestra, y que el Espíritu Santo inspira magistralmente a Pablo para que coloque cada porción de esta escritura, para que podamos entender que Jesucristo pasó de su comodidad al compromiso, y que el Señor nos exhorta, nos impulsa, nos da la orden, como ya vimos, que también muchas veces tenemos que renunciar a nuestra comodidad y comprometernos con el reino de Dios, con la extensión del reino. No es un compromiso conmigo. Yo insisto en que les he dicho varias veces, yo soy o somos agentes de paso. Esta es su iglesia. Este es el templo en el cual ustedes se reúnen. Ustedes, sus antepasados, construyeron esto. Es la comodidad de sus hijos. Es la proyección de la iglesia. De la iglesia Impacto, de la extensión del reino de Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta no se llama Ministerio Jaime Correa y Clara Murcia. Esta es el reino de Dios. Y el apóstol Pablo está diciéndoles: hey muchachas, pónganse de acuerdo. ¿Hay algo que les motive para servir a Cristo? ¿Hay algo de amor en ustedes? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces pónganse de acuerdo. Ámense los unos a los otros y trabajen juntos con el mismo pensamiento y con el mismo propósito, así como Dios lo hizo al enviar a su Hijo a esta tierra.